no a modo nuestro. Amén. Es que a veces nosotros queremos seguir haciendo nuestra voluntad, pero queremos los beneficios de Dios, mas no queremos las responsabilidades. Amén. Pero Dios no trabaja así. ¿Cuál dicen amén? Amén. En el matrimonio, la forma que Él diseñó el matrimonio era para que el hombre ame a su mujer como vaso más frágil y que la mujer respete y se someta a su marido. Amén. Cuando una pareja o un matrimonio, hermanos, vive en desacuerdo, vive aparte de la voluntad del Señor, obviamente ahí por eso vemos tantos problemas, por eso vemos tanta delincuencia. Parejas, matrimonios que producen delincuentes, que producen básicamente pecado y más pecadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar a la voluntad del Señor. Amén. Y es lo que precisamente vamos a mirar. ¿Cómo queremos, hermanos, que el Señor verdaderamente nos use, se glorifique en nosotros? Veremos, hermanos, hoy en este día. Padre, en nombre poderoso de Cristo, en tus manos nos encomendamos en este momento, Señor Dios. Vivifique nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, Padre Santo, que podamos recibir de ti, Señor Dios, lo que tú has preparado para con nosotros en este día. Quita toda distracción, Padre Santo, del medio nuestro. Sí, Que Padre podamos Santo. escuchar atentamente tu palabra, Sí, Padre Padre Santo, para que tu palabra nos transforme, Padre, en el nombre Gracias, poderoso Señor. de Cristo. Bendice cada hermano y hermana que está aquí, Señor Dios. A sus familiares, pues dice tu palabra, Sí, Padre. que nuestras familias son glorificadas en nosotros, Padre Santo. Pero yo te pido que tú también nos uses para hablarles de tu evangelio. Pero primeramente nosotros nos tenemos que poner, Sí, Señor. Padre Santo, en unión contigo. Nosotros también, Padre Santo, primeramente nos tenemos que acercar a ti. Tenemos que alejarnos del pecado y acercarnos a ti, Sí, Padre. para que tú te glorifiques, Señor, en nuestros días. Padre, yo te pido todo esto en el nombre del Padre y del Hijo Gracias, y del Señor. Espíritu Santo. Aleluya. Y la iglesia dice, Amén. amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a mirar, hermanos, yo creo que el primer paso de cualquier relación. Amén. Ustedes, hermanos, cuando eran solteros y solteras, un día se dieron cuenta, ¿sabe qué? Pues ya no me estoy poniendo más joven. ¿Ya? Ya es tiempo de que vaya buscando con quién me voy a casar. Amén. Ya es tiempo que vaya encontrando mi esposo, mi esposa, ya es tiempo. O sea, se dieron cuenta de una necesidad que ustedes tenían. Amén. Especialmente si tuvieron un hogar estable, miraron, ¿sabe qué? Mi mamá, mi papá, cómo trabajan los dos, cómo en unión, aunque no son perfectos, pero que querían mimicar lo mismo que vieron en su hogar, ahora con ustedes mismos, ustedes ahora siendo los padres. Amén. Algo causó que ustedes algún día aceptaran la invitación de la persona que los invitó aquí a la casa de Dios. Amén. Tal vez fue la música, tal vez fue la predicación, tal vez fue la necesidad, el interior. Yo, hermanos, cuando conocí al Señor, yo llegué un martes, amén, y ya no he faltado desde entonces. Porque yo tenía un vacío en mi corazón, pero no sabía, porque obviamente no sabía lo que necesitaba, porque no conocía lo que necesitaba. ¿Sí me entienden, hermanos? Amén. Yo no me quiero escuchar como el chavo del 8 acá arriba. Ya que como usted anda buscando algo, pero no sabe qué, pero cuando lo encuentra ya sabe. Amén. ¿Cuándo se han ido a la ferretería? ¿O cuándo se han ido, no sé, las mujeres, la ropa, no sé qué es lo que ustedes compran, amén? Pero están buscando y viene un empleado y le dice, ¿te puedo ayudar? ¿Qué estás buscando? Y pues la verdad, y ni sé yo, pero yo sé que cuando lo encuentre lo voy a encontrar, ¿sí o no? Amén. Es más, bueno, a los hombres en la ferretería veía que hay un sinfín de tuercas y cosas aquí y allá, y uno ve a veces a ciegas, pero cuando uno sabe esto me va a ayudar, como que todo se nos revela, amén. Y ellos mismos, hermanos, en el camino del Señor, cuando dicen amén. Amén, aleluya. Pero a veces nosotros nomás de boca decimos, tengo esta necesidad. De boca decimos, Señor, te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. De boca muchas veces nosotros decimos, te amo, Señor. Lo que pasa, hermanos, que lo que nosotros digamos no tiene absolutamente ni un peso en la eternidad. Amén. Porque dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Y no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque dirá,
Señor, pero yo hice esto y hice esto otro en tu nombre, apártate de mí, hacer de maldad, yo no te conozco. Amén. Y yo quiero, hermano, que cada quien podamos escudriñar nuestra vida y nuestro corazón verdaderamente. Esta cosa se sigue moviendo. Amén. Para que nos pongamos a pensar si verdaderamente estemos conforme a la voluntad del Señor o estamos conforme a nuestra propia voluntad. Como lo que hablábamos la semana pasada, hermanos, a veces nosotros mismos nos elevamos como Dios de nuestra propia vida. Hacemos lo que queremos, hacemos lo que nosotros sentimos hacer. Una hermana que recién había llegado decía: oh, usted se ve que es muy espiritual, gloria al Señor. No, pues gracias. Y como al mes, esa hermana ya se había ido. Entonces, ¿qué pasó? No que miraba un gran hombre del Señor, amén, o no que le gustó tanto la iglesia. O sea, era basada en sus emociones, lo que ella hablaba y hacía, ¿sí o no? Amén. Tienen que introducir esto. Alguna vez, hermanos, si usted dice: ¿sabe qué? Me voy de esa iglesia, ya no aguanto a ese pastor, ya no aguanto lo que hace, ya no aguanto a los hermanos, no se vaya. Espérese 3 meses, órale al Señor, porque lo que yo veo, hermanos, que muchas veces vamos de una iglesia a otra, pero no es basado a la voluntad del Señor, sino es basado en nuestras emociones, ¿sí o no? Hoy dijo algo, me aventó una pedrada, o yo la recibí como una pedrada y ya me voy porque me habló así, amén. O el hermano o la hermana fulana me hizo esto, ya no voy a ir porque, o sea, están basados en emociones, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y no dejar que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Amén. Porque de repente llega gente nueva, conociendo al Señor ya, pero viene de otra congregación, y luego quieren que uno les abra el púlpito, uno les abra el ministerio, pero hey, espera, es que así no es la cosa. Amén. Hay que conocerle, hay que ir, que vaya agarrando confianza con los demás. Y mucha gente se desespera y mejor se van a otro lado. No está bien. Gloria al Señor. Porque por sus frutos os conoceremos, ¿sí o no? Amén. Y vamos a mirar quién verdaderamente ha traído a Dios aquí a este lugar y a quienes nomás van de pasada. Amén. Porque la misma palabra dice: si hubieran sido nosotros, ¿qué? Se hubieran, ¿qué? Quedado con nosotros. Y no sé por qué han aguantado ustedes aquí. Amén. Pero lo que sí sé, hermanos, es que el Señor los tiene aquí con un propósito. Y está en nosotros encontrar qué es. Porque lo que hace Dios nos dice: ahí está todo el mundo. Encuentra tú tu propósito. Es que nos tiene que costar para que así lo podamos aprender a valorizar. Hoy vamos a estar mirando, hermanos, entendiendo la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Si pueden acompañar, hermanos, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 3. Quiero aprovechar mientras están buscando en sus Biblias. Los martes vamos a estar implementando un programa llamado Celebra Recuperación. Y eso no nomás es para los que fueron alcohólicos o los que son alcohólicos, no nomás los que son drogadictos, también son para los que son bien enojones. ¿Por cuántos son enojones aquí? ¿O enojonas? A ver, ahora sí. Hermana, no mientan, ustedes saben quiénes son. ¿Cuántos son orgullosos? ¿Cuántos son orgullosas? ¿Cuántos tienen alguna necesidad de madurar? Es que vemos, hermanos, que este programa es para todos nosotros. Porque conforme vaya creciendo, entonces ya se puede ir separando por grupos, porque la idea es tener un grupo pequeño, no más de 10 personas aproximadamente. Y ya que crezca, podemos hacer uno para alcohólicos, otros para drogadictos, otros para los que son orgullosos, otros para los vanagloriosos. Amén. Otros para los que necesitan rebajar. Eventualmente, pero lo que vamos a hacer es todo junto, porque lo que nos gustaría es que todos los de la congregación conocieran muy bien este programa, para que así empezar a abrir células, o empezar a abrir centros, o empezar a abrir en los diferentes lugares aquí de la ciudad. Porque vemos, hermanos, y aquí no estamos buscando
el incremento de miembros, amén, o de personas. Aquí lo que estamos buscando es la maduración espiritual de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Amén. Es que a veces nosotros, hermanos, andamos por el mundo, andamos caminando y la verdad no tenemos ni un sentido. ¿Cuántos de ustedes, si saben que estoy enfadado de estar aquí en la casa, voy a salir? Y salen y prenden el carro y salen en su driveway o salen enfrente de su casa y no van manejando a ver por dónde. Dice que una vez, unos días del rancho donde soy, eran 3 y se pusieron pues empezaron a tomar y a uno lo dejaron, tú no tomes porque tú eres el que vas a manejar, amén. Y ya cuando salieron de la cantina, cuando la cerraron, era un domingo para amanecer el lunes. Y le dijeron, ¿sabes qué? Pues no quiero ir a mi casa todavía, mi esposa seguramente me va a estar esperando para gritarme y regañarme. Vamos por ahí a pasear todavía, ¿verdad? Y le dijo al conductor, ¿dónde quieres ir? Tú dale sin rumbo fijo. Pues el conductor pues, era de esos pasivos, ¿verdad? Y se duró manejando, mientras los otros dos que iban borrachitos se durmieron. Y ya cuando estaba empezando a madrugar, como que uno se despierta y ¿dónde estamos? Ya iban llegando a Las Vegas. ¿Y por qué no saliste hasta acá? Pues tú me dijiste que manejes el rumbo fijo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, hermanos, andamos sin rumbo fijo. ¿Qué meta usted tiene para el año que entra? ¿Qué meta usted tiene para 5 años? Para usted, estoy hablando. No se le entra nada la meta. Tal vez sea agarrar un mejor trabajo, tal vez sea ahorrar lo suficiente para comprar un carro nuevo o comprar una casa o irse de vacaciones. O sea, ¿qué es su meta? Porque debemos tener metas a corto plazo y también debemos tener metas a 5 años, a 10 años, a 20 años. Porque hay que pensar en el futuro, ¿sí o no? Amén. Había un hermanos, que nunca compró casa, nunca compró propiedades, todo lo que él ganaba se lo gastaba. Una persona muy espiritual, pero estaba equivocado en su madurez, se puede decir. Porque no compró ni casa ni nada para su familia, porque decía que Cristo venía pronto. Amén. Y yo puedo admirarlo, hermanos, por su fe, porque hay que tener esa clase de fe, ¿sí o no? Pero también hay que tener, hermanos, una prudencia, porque hay que ir preparando a nuestros hijos, hay que ir preparando a nuestros nietos, amén, para que también ellas sean personas de bien, que se preparen tanto secularmente, pero también dentro de la casa del Señor, ¿sí o no? Y hemos quedado asombrados, y nosotros, hermanos, ¿qué metas tenemos? Ahora, ¿qué metas tenemos dentro de lo espiritual, dentro de nuestra relación con el Señor? ¿Qué metas tenemos? Quisiera aprender a tocar la guitarra, la batería. Sí se puede cuando dicen amén. Amén. Pero toma dedicación, toma esfuerzo, ¿sí o no? Amén. Toma dominio propio para decir, ¿sabe que voy a apartar ese tiempo para esto? Y lo demás tendrá que esperar, ¿sí o no? Amén. Mucha gente, por ejemplo, les han ofrecido ser supervisor de su trabajo y no lo han querido tomar porque no quieren la responsabilidad. Y obviamente ahí estamos hablando monetariamente, porque hay gente que simplemente prefieren ganar menos, pero que no tener tanta carga. Y está bien. Pero ahora, conforme a lo espiritual, hermanos, debemos de anhelar siempre crecer y fortalecernos en la presencia del Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a leer esto. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. Hablando acerca de Cristo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, es la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez todos juntos, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a sentarse, hermanos. Muchas gracias. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, tenemos que entender una cosa. Acuérdense, hermanos, que la Biblia fue escrita en el griego, que es muy distinto al español. Amén. Bienaventurados los humildes. Sería mejor una más correcta traducción para poder entender en sí la palabra. No era que uno era pobre de espíritu, o sea, una persona yenga, una persona flaca en lo espiritual, una persona inmadura, no.
porque obviamente Dios no los iba a llamar bienaventurados. Amén. Es que a veces nosotros leemos la Biblia y la tomamos muy literalmente. Amén. Un hermano que compartimos un poco con ustedes el viernes, y entre más pienso y digo, me muevo la cabeza y digo, ¿cómo puede ser? Amén. Que empezó siendo cristiano y terminó siendo judío ahora. Amén. Negando la deidad de Cristo. Y eso es triste. Ahora, no se refiere a esa clase de gente. Lo que se refiere aquí a la primera bienaventuranza es bienaventurar a los pobres en espíritu, o sea, los que se hacen humildes, los que se humillan ante su Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en sí, lo que es el pecado es cuando el hombre se quiere exaltar y no quiere someterse a la voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra: no fornicarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, o sea, no mentirás, no hurtarás. Amén. Una vez escuché a una hermana decir, no, es que estaba hurtando y no se me quitaba esas ganas de hurtar. Pero no estaba hablando de robar, sino estaba hablando de hurtar. Amén. Y yo estaba diciendo, mira, no tiene vergüenza de decir que es una ratera. Pero no estaba hablando acerca de hurtar. Amén. Ahora, la Biblia dice esas cosas, pero seguimos mintiendo. Amén. Dice la palabra: no cometerás homicidio, o sea, no matarás. Pero seguimos murmurando contra nuestro prójimo, cuando Cristo mismo equivaló el hablar de nuestro prójimo con ser homicida. ¿Por qué? Porque de ahí empieza. ¿Sí o no? O sea, nosotros queremos hacer como Caín. Cuando Abel y Caín trajeron su ofrenda ante Dios, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con desagrado a Caín y a la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque la actitud de Caín era indiferente. Podemos especular, la Biblia nunca dice por qué. Sí dice que Abel trajo de lo mejor, pero no dijo que Caín trajo de lo peor. No, claro que no dice eso. Podemos más especular. Pero lo que podemos decir es, hermanos, que a comparación a Caín, Abel trajo de lo mejor que él tenía. Es que Dios así quiere, hermanos, quiere lo mejor de nosotros. ¿Sí conoce al hermano Camacho, amén? Al pastor Camacho. Bueno, platicando aquí entre nosotros, obviamente, de pastor a pastor, a veces miro a gente ya grande venir a los pies de Cristo. Y gloria a Dios cuando dicen amén. Que un pecador se arrepienta, no importa la edad. Y obviamente lo dicen jugando. Dice, pues ya para qué, ya está todo fregado, ya qué más le va a poder dar a Dios. O sea, nunca es tarde, amén. No lo digo para poder meditar cuando dicen amén. Es que la verdad, yo he escuchado a mucha gente decir, ¿sabe qué? Yo estoy muy joven para ir a la iglesia. Y especialmente muchas iglesias americanas, las tradicionales, bautistas o adventistas, hay mucho viejito dentro de esas iglesias. Y lamentablemente no hay otra generación que los reemplazca. Es que, hermano, la verdad, mucha gente mira ir a la iglesia para viejitos, para gente ya mayor, ya madura. No para un joven, no para un niño, no para un adolescente, no para un adulto joven, sino una persona que ya está grande. Y mucha gente piensa, no, ¿sabe qué? Hasta que ya esté listo, hasta que ya me pasee, hasta que ya haga todo lo que yo quiera hacer, o sea, hablando en la carne. Pero hermanos, Dios quiere desde ahorita, hermanos. No importa si tengamos 15 años, o 40 años, o 80 años, o 120 años, Dios nos quiere ahorita tal y como estamos. Y así como estamos, hermanos, Dios nos acepta, ¿sí o no? Amén. Dios nos acepta, pero nos acepta no para que nosotros nos quedemos así como estamos, estancados, sino para quitarnos, hermanos, toda inmundicia, todo pecado, toda carga que no sea de Él, para limpiarnos y para que nosotros, hermanos, nos sometamos a su voluntad y que empecemos a madurar y a crecer. Dicen el dicho que una jornada de 1000 millas empieza con un solo paso. Pero mucha gente, hermanos, y aún mucha gente dentro del templo, dentro del cuerpo de Cristo, nunca toma ese primer paso. Porque son cohibidos, no se quieren comprometer con el Señor. Pero hermanos, cuando Cristo, hermanos, se murió en la cruz del Calvario, se comprometió con nosotros. ¿Y en qué nos cuesta a nosotros hacer lo mismo? Nos va a costar nuestro tiempo, nos va a costar nuestra vida. Pero hermanos y hermanas,
la vida eterna va a ser para siempre. Amén. No va a ser un lugar temporal como aquí. Va a ser para siempre. Yo prefiero estar con el Señor para siempre. Aguantarme un poquito y estar con el Señor para siempre. A no aguantarme y estar en el infierno para siempre. Ahí sí será tristeza. Pero lo importante es reconocer que somos pecadores. Y aunque ya conozcamos del Señor, aunque ya tengamos títulos de aquí y allá, aunque ya hayamos leído toda la Biblia 1000 veces, hay que seguir entendiendo que somos pecadores propensos a pecar. Bueno, dice Romanos 3:23, por tanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria del Señor. Amén. Abran sus Biblias, hermanos. Romanos. Vamos a tener varias citas en el libro de Romanos y la abren y ahí déjanla. No cierren sus Biblias porque vamos a seguir regresando al libro de Romanos. Romanos está después del libro de los Hechos. Están los 4 evangelios y está el libro de Hechos y después el libro de los Romanos. Romanos capítulo 3, 23. Si usted nunca lo ha leído, si usted no lo tiene ya marcado este versículo, márquelo. Si no lo tiene colgado por ahí en su casa, imprímalo y márquelo, y póngalo un cuadro y póngalo en su casa para que nosotros siempre podamos recordar qué somos nosotros. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hermanos. Amén. Y aunque ya conozcamos al Señor, seguimos pecando, ¿sí o no? La diferencia, hermanos, es que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Gloria al Señor. Amén. Pero tenemos que entender, tanto el Papa como la Madre Teresa, como el mejor cristiano en el mundo, hermanos, todos hemos pecado. Lo que tenemos que entender es que por eso debemos de perdonar a nuestro prójimo. Porque así como ellos han pecado, también nosotros hemos pecado contra otras personas. Y eso nos ayuda a mantenernos humildes. Fíjense, hermanos, Pedro fue un gran siervo del Señor, cuando dice amén. Pero cometió muchos errores, negó a Cristo. Pero aún así, hermanos, Dios tuvo misericordia de él. Dios dice en su palabra, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y Dios lo usó. Él predicó en el día de Pentecostés y se convirtieron 3000 personas en la primera predicación pública. Dice el libro de los Hechos, capítulo 6, si no me equivoco, que iba caminando Pedro y mucha gente llegaba a los enfermos y los ponía en el camino que iba a pasar, con tan siquiera, ojalá con su sombra, se sanaron los enfermos. Obvio, la Biblia no dice que se sanaban los enfermos, nomás dice que eso es lo que hacía la gente. O sea, las personas le tenían tanta reverencia, tanto respeto a Pedro, que eso es lo que decía. Pero algo pasó con Pedro. Siendo apóstol, siendo una persona que miró a Cristo resucitado, y cuando Cristo duró todavía 40 días aquí en la tierra, fue una persona muy allegada a Cristo, muy cercanos a Él, porque Cristo tenía sus 12, ¿cuántos dicen amén? Pero también tenía su círculo más íntimo de amistades o de discípulos. Era Pedro, Juan, ¿y quién era el otro? No me acuerdo el otro, pero ahí se lo dejo de tarea, amén. Tenía su círculo más pequeño, amén. Pedro era uno de ellos. Cristo miraba potencial en Pedro y por eso lo instruyó tan cercanamente, amén. Pero ¿qué pasó, hermanos? En el libro de Gálatas habla de que cuando Pablo tuvo que reprender a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro se estaba acercando a los judaizantes. Los judaizantes eran aquellos cristianos que habían sido judíos, que decían que si te quieres ser cristiano, si quieres tener la salvación, primero te tienes que ser judío y después, y hacerse judío, obviamente se tenían que circuncidar, tenían que guardar la ley, entonces podían hacerse cristianos después de un tiempo. Pero Cristo no habló así, amén. Cristo no estaba enseñando así, eran mandamientos de hombres. Eran cuestiones de que el hombre quería hacer, querían aumentarle la carga a la gente, la cual ellos mismos podían sostener. Porque llegó una vez Pablo
y miraba que cuando no estaban otros hermanos de que habían llegado a Jerusalén, los cuales habían sido judíos anteriormente antes de convertirse a Cristo, Pedro comía con los gentiles, o sea, los cristianos que ya habían renunciado al paganismo y se habían hecho miembros de la iglesia. Comía con ellos, dormía con ellos, platicaba con ellos, les predicaba. Pero cuando llegaron un grupo de hermanos que habían sido judíos, llegaron a donde estaban, Pedro de repente se apartó de ellos. Amén. No les hablaba, no se sentaba a comer con ellos. ¿Por qué? Porque quería agradar al hombre. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que tener una cosa. Dios usó a Pablo para reprender a Pedro, para decirle: lo que está haciendo no está bien. Amén. Y sí, Dios nos va a usar a nosotros para hablarle a otra persona. Yo estoy hablando no de mí, sino de nosotros, como hijos de Dios. Amén. Porque es nuestro deber tanto santificarnos y ayudar a los demás a que hagan lo mismo, a santificarse. Pero tenemos un problema. ¿Saben qué es el problema? La inmadurez y nuestra carne pecaminosa. Acompáñenme a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Amén. Versículo 14 en adelante. Aleluya. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Porque, para poder entender, él estaba propenso a hacer lo que su carne quería hacer. Amén. Y no lo que su espíritu le arguyera que hiciera. ¿Sí entendemos, hermanos? Por eso, hermanos, tenemos que entender. Por eso son los que los pastores caen. Amén. Porque empiezan a sentirse muy fuertes, muy maduros en el Señor, y empiezan a descuidarse espiritualmente. Se enfocan más en el servicio que en su maduración espiritual. El que es espiritual, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Pablo aquí estaba diciendo, Pablo era un gran hombre del Señor, amén, que se sacrificó intensamente para la obra del Señor. Y él es el que estaba escribiendo eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque entre más él se acercaba al Señor, más él se daba cuenta de cuánto lo necesitaba, pero también qué tan gran pecador era él. Muchas veces nosotros nos comparamos unos a los otros. Amén. Bueno, pues el hermano hace eso, hace esto, otro, pues yo no hago tanto, así que sí que estoy bien. Pero nosotros no debemos de compararnos a los unos con los otros. Debemos de compararnos con el Señor. Es que ahí donde están ustedes, yo aquí puedo tapar a la hermana Marín, a la hermana Tania, a la hermana Marisela, a la hermana María, a la hermana Celina, al hermano